Los periodistas. Bueno, pues no sé qué te iba a decir, me quedé pensando ahorita. En este día. Es que hay que tantas amanece cosas, mi querido lluvioso. Noé, que no ¿Sí? sé qué, Sí, hombre. qué pensar, Noé Ixbaranquín. De repente los acontecimientos se Amanecí vienen, preocupadísimo ¿no? por la neumonía de Hillary, por ejemplo, pero pues tampoco creo que me afecte mucho, ¿verdad? Pues no. Y los cambios de Hacienda, pues tampoco, no, ni me benefician ni me perjudican, todo es como el gatopardismo, todo Sí, sigue igual. pero evidencian algunas cosas, ¿no? De las que claro. hemos estado viniendo hablando. Y hoy te quiero hablar de lo que ocurrió el fin de semana en esta marcha. Las marchas, Las claro. marchas que hubo a Qué favor cosa, ¿verdad? de la familia, ¿no? Y en contra de la iniciativa de ley de... No sé qué pienses tú, pero yo me pregunto qué necesidad de Enrique Peña Nieto de dividir a la sociedad como si estuviéramos en el siglo XIX ante la independencia y las leyes de reforma, o a principios del siglo pasado con la Revolución Mexicana. ¿Qué necesidad Sobre de venir a todo- dividir si la Constitución en su artículo primero es muy clara? La igualdad de... No, Sí, no, de hecho- no se discriminará a nadie ni por su raza, ni por su sexo, ni por sus preferencias claro. ideológicas, ni Y religiosas. precisamente por eso... ¿Para qué le damos más vueltas? Es un estado laico. Las personas del mismo sexo también tienen el mismo derecho de casarse, por ejemplo, ¿no? Estamos en un estado Sí, laico. y estamos en un estado isonómico, es decir, en el artículo primero marca claramente la isonomía, la Exacto. igualdad ante la Exacto. ley, Bueno, ¿no? fíjate. Sí. Díaz Cid, que es un pensador, una persona, algunos lo consideran de extrema derecha, otros de derecha, finalmente es un hombre que se ha identificado más con los valores del Estado cristiano, de la educación, de inspiración cristiana, ¿no? No podemos decir que sea un hombre de izquierda, vamos, no. No, por lo menos eso. Por lo menos eso, ¿no? Y le pregunté de este tema y me dice Manuel, dice, mira, en esto, al César lo que es del César y a Dios lo que es Claro. de Dios. Las manifestaciones cívicas, bienvenidas. Las manifestaciones religiosas, no. Claro. Porque pueden desencadenar nuevamente los enfrentamientos Porque estamos radicales. otra vez en un estado laico. Otra ¿no? vez. Sí. Me gustó su reflexión. Sí, y viniendo de alguien Viniendo como de ¿no? él, viniendo de él. Que precisamente eso es entender el laicismo. Exacto. Que no, el laicismo no es denostar a una religión. No es impedir la creencia de algo. Ni denostarla, ni tampoco ni la ponerla forma de por vivir. encima de otra. Claro, no. Sino el laicismo y el estado secular es en donde la parte política pertenece a los humanos a través del imperio de la ley, ¿no? Del Estado de positivo, Derecho. del Estado ¿no? de Derecho. La parte espiritual se la dejan a la religión a la que tú quieras. Y al ¿no? derecho canónico de Sí. la religión que tú quieras. Sí. Y esa fue Ese una es un buen apuesta, principio ¿sí? de pensamiento sobre lo que pasó sábado y domingo. Y que muchas de las manifestaciones que podemos ver en la red de esto que pasó el sábado y el domingo, las personas que estaban involucradas en este movimiento argumentaban cosas que de repente uno se espanta porque se parece que estamos en la Edad Media, en donde argumentan de entrada cosas que no están en la iniciativa de ley, como por ejemplo Además decían... está congelada. No, está congelada para empezar. Pero, por ejemplo, muchas madres de familia decían que ellas tenían el derecho de educar sexualmente a sus hijos Claro, como mejores convenios. claro. Y la iniciativa de ley no prohíbe eso. No hay una prohibición de ningún padre de familia tiene derecho a educar. Hasta del aborto, ¿no? creo que dijeron Sí. algo también en algunos gritos. Sí. Pues tampoco la iniciativa habla de ese tema. No, ni tampoco está prohibiendo esa iniciativa de ley a la familia tradicional. No. ¿No? Es reconocer los derechos Sí. que tienen los que no piensan como los Y que tradicionales. si se funda otro tipo de familia, bienvenida, pero eso no va a destruir a la familia tradicional. En ningún lado de la ley dice queda a partir de ahora o a partir de que esta ley sea vigente destruida la familia tradicional. O no se reconoce. O no se reconoce. No hay nada de eso.
Pero los argumentos que sin fundamento que se estaban esgrimiendo Creo en que esas donde hay marchas un eran poquito esas. de razón en algunos pronunciamientos es en el tema de los libros de texto, ¿no? Y en la capacidad de los niños de reconocerse como homosexuales o no. Sí, básicamente O sea, en los libros yo de texto esa está la parte educación no la he sexual, leído, pero ¿no? vamos. Pero Cuando nosotros íbamos a la escuela, los libros de texto del Estado se guardaban, estudiábamos en otros libros y cuando llegaba el inspector nos avisaban y todo el mundo sacaba los libros en la página que el profesor nos decía como si estuviéramos estudiando. Así eran las bueno, cosas. en la escuela sí Así llevábamos eran los las libros cosas, de ¿no? texto, Sí, pero yo los soy mayor que gratuitos, tú, hombre. O sea, ponte a pensar Este, en eso. ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, finalmente, por un lado, constitucionalmente la educación le corresponde al Estado. Sí. Sí, es una obligación del Estado, que además está Es un firmado derecho. en la Carta. Es un derecho Es un del derecho. ciudadano y una obligación del Estado. Pero no por eso se esgrime, se quita el derecho de una persona a educar a sus hijos, sino es una labor complementaria. Bueno, si tú te ¿no? casas por lo civil y lees lo que dice la carta de Melchor Ocampo, pues te está diciendo claramente Sí. cuáles son tus obligaciones al forjar un contrato. Un contrato civil, ¿no? Y que también esa es otra de las cosas. Finalmente, el que se permita que el matrimonio, se dé el matrimonio entre personas del mismo sexo, es hacerlos acreedores de los mismos derechos. Ahí donde brincan muchos, ¿no? Cuando dices matrimonio. Sí. Y tal vez habría que dejarlo en unión. Sí, pero Pero es cuestión de pon tú que semántica, al fin de es cuentas, cuestión de ¿no? semántica. Porque otro argumento que decían estas personas es que el matrimonio es la unión natural entre dos personas de distinto sexo. Y Hablando de entrada- de las religiones Ajá. del Y libro. sobre todo se basaban en la parte El de la Biblia, judaísmo ¿no? y Sí. el cristianismo así lo establece. Pero no es En una el unión Islam natural. no puedes es tener natural. hasta 7 mujeres, Sí. siempre y cuando las mantengas con las mismas Tenga, condiciones. sí, claro, tengas los recursos, ¿no? ¿Ah? Pero, Toma nota de eso. pero no es natural. Estás a punto de cambiarte. No, pero no es natural. Si fuera natural, también los animales se casarían, ¿no? El matrimonio Sí, es ya. una institución. Eso sí es más ¿sí? profundo. Y toda toda institución es creada por los seres humanos, toda institución. Y el matrimonio es un contrato civil. No tiene que ver necesariamente con la procreación, Pero estamos hablando. no tiene que ver con la formación de familia, Estamos hablando sino tiene que ver con los de- derechos. de un escenario universal. Sí. Universal del Estado de Derecho, del derecho positivo, del Estado de Derecho. No de un escenario religioso, no Claro. de un escenario Entonces, por eso, de los que no cristianos, ni mezclen- de los adventistas, Sí, ni de los metodistas que estuvieron en la marcha, ni de los mormones, no. por eso lo que te decía Díaz, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A mí me parece Entonces, la el cuestión matrimonio más es un centrada. contrato civil, es una cuestión de jurisprudencia nada más. No tiene que ver con cuestiones religiosas ni con cuestiones biológicas. El matrimonio nace como contrato civil para asegurar la herencia, la tenencia Los derechos de los derechos, contrayentes, ¿no? Es decir, Y que los hijos no se vean desprotegidos. ¿no? desprotegidos a la muerte de los padres, Exacto. ¿no? O que en la muerte de un cónyuge el otro se quedara con las propiedades. Que eso no pasa con dos personas del mismo sexo que se unen. Sí, si uno de los dos muere, el otro se queda desprotegido. Yo conozco ¿no? personas que han vivido toda su vida juntos, señoritas, dedicadas al cuidado de una familia. Y yo creo que esas personas tienen muchísimos más derechos que los sobrinos. Que los herederos, ¿no? Que los sobrinos, Ajá. ¿no? Y llegan los sobrinos y pelean las herencias y las corren y las Sí. sacan y las dejan sin nada, cuando ellos dedicaron toda su vida a cuidar a una persona. Sí, yo ¿no? también conozco. Entonces un caso. ahí, por ejemplo, dices,
esa situación, pues Sí. también es un error, ¿no? Sí. Es injusto. Conozco un caso de una pareja de dos hombres que vivieron, homosexuales, que vivieron mucho tiempo juntos. Muere uno de ellos y la familia le quita todo al otro, ¿no? sí. Porque no tiene ninguna manera de demostrar que tiene el derecho. Sí, de porque esa la herencia. familia nunca aceptó la homosexualidad Claro. de su pariente, ¿no? Entonces para él era un manipulador, el otro era el Ajá. manipulador de la relación. De la relación, ¿no? y Y entonces entonces- ahora ya se Claro. murió, aquí es quédate con todo y le quita. Sí, Ahí está. si ahí es hubieran donde es estado necesario. casados Pero ahí es donde es legalmente, necesario el sí, contrato civil. ese contrato, ahí, que eso es lo que se propone, ese es el espíritu Ahora, de esa ley. yo le ¿no? preguntaba a uno Ya tienen de los- derechos. de los de la marcha, le dije, ¿tú sabes cuántas personas son realmente gays dispuestos a casarse? ¿Tú sabes cuántos? O sea, ¿qué porcentaje? Porque en España, que fue de los primeros países de habla hispana donde se procedió a reconocer estas uniones, el porcentaje es mínimo. Sí. O sea, si hay, por decirte algo, 10,000 matrimonios en el año, a lo mejor hay 3, 4 de los gays. O sea, Sí. no es un porcentaje. No es un porcentaje que digas, alto, uy, no, esto es un pero escándalo. No. también tienen que ser incluidos. Están ¿no? reconocidos. Y al ser reconocidos, están están reconocidos. incluidos. De otra Sí. forma están excluidos. Pero los que Entonces, protestan creen que todo mundo se va a volver a ver, gay. pero entonces, ¿no será un asunto de doble moral? Claro, lo es. De mucha gente Sí. que no ha salido del closet. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Por ejemplo, que ese es un Sí. tema bien delicado. Me asombró, y te lo pregunto, y con las reservas del caso, y tú fuiste profesor de esa universidad, pero al momento en el que sale el pronunciamiento de un desplegado de la Universidad Popular, se aparece en las redes sociales una comunidad Generan, lésbico-gay digamos, su némesis, ¿no? de UPAE. Ujú. Y empiezan a hacer una serie de comentarios y de cosas que dices, ah, caray. Y tú y yo conocimos el caso de un joven estudiante Sí. al que cuando lo descubrieron en su preferencia sexual, lo mandó llamar el entonces director, ¿no? ¿Director fue? Sí, o la- director, ¿sí? lo despidieron. Y le dijeron que, Que no podía hacía una seguir ahí. excelente labor periodística. ¿no? Hacía una excelente labor periodística este chavo, y lo presionaron sobre pretexto de que si no se iba por su voluntad, lo acusaban con sus papás. Yo me acuerdo que conocí del caso y me indigné mucho. Claro. Y busqué la forma de que este muchacho pues expresara sus temas, pero Él tuvo miedo. él tuvo miedo. Claro. Y entonces se salió y se fue a otra universidad, tengo entendido, ¿no? Hasta ahí me quedé, ya no supe Creo más. que sí, la verdad no le di mucho seguimiento después. ¿Qué es eso? Pero sí fue indignante ¿Qué es eso. eso? Es decir, Por eso yo tú creo que despides surge a alguien ahorita. porque no tiene las capacidades intelectuales para desarrollar No, esa labor, pero no por eso, su preferencia por sexual. eso ahorita están saliendo estos asuntos Claro, en las redes. sí. ¿no? Ya no me acordaba yo de ese caso, fíjate, sí, eso fue hace como 2 años. Hace como un par de años, sí, exacto. Como un par de años. ¿no? En la escuela de comunicación, vamos a decirlo, sí, pues, sí, digo, que si, sería- si lo decimos, vamos a decirlo totalmente, ¿no? Y El nombre del chavo no me acuerdo, si no lo diría. Yo tampoco me acuerdo de él, pero fue un caso muy sonado, Fue un caso en su sonado. momento, precisamente por eso, porque estamos hablando de la indiferencia al ser humano a partir de prejuicios, ¿no? De la Que insensibilidad tal al vez otro. ese es el fondo que habría que Sí, discutir, ¿no? Claro. O sea, poner en valor el artículo primero de la Constitución y punto. Punto. Y lo triste también es que ya habíamos hablado de ello ahí por febrero, por marzo, es que vivimos en una sociedad de odio y esta marcha fue una marcha de odio. Es decir, se odia a lo diferente. Se odia a la preferencia sexual diferente, se odia a la familia diferente, se odia a alguien que tiene unas relaciones diferentes de lo establecido, sin demostrar que lo establecido es lo que debe de ser. Yo cruzo El ser los humano dedos. tiene muchas dimensiones. Muchas, ¿no? claro. Muchas. Y Cruzo todas son los dedos aceptables. porque no se repitan los escenarios del siglo XIX. Claro, que porque tantos estamos años- estamos regresando a la cristiada, Tanto, ¿no? no, ojalá fuera eso. estamos no. regresando a la intolerancia, A la estamos a la regresando intolerancia. a la violencia por la violencia. La cristiada fue generada exactamente por un fenómeno similar en donde el Estado decía que los curas tenían que casarse para ser reconocidos en su profesión. Pues también es una situación
al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, no te vayas al extremo. Pero llega el fanatismo y el fanatismo genera odio. Las acciones de unos provocan las reacciones de otros. Que esas son entonces acciones de se vuelve fanáticos. incontrolable. Sí. Y eso es lo que a mí me parece muy delicado. Que eso es lo que de vimos en la esta- marcha. Sí. Fuimos esas acciones de Hubo gente fanáticos. que iba en su... Yo vi personas, yo fui a las dos, fui a verla a las dos. Hubo personas que iban con su camiseta, decía, me acuerdo, Familia Cruz. Y dices, pues la familia Cruz, o sea, sus hijos, sus nietos, Familia Cruz. Y qué ¿no? bueno y qué bonito que estén en familia, qué bueno. Ahora, ¿no? del Pero otro no lado, por eso hay otras, se del otro excluye lado, modelo de familia. Del otro lado, el hijo, muy inteligente por cierto, de unos amigos míos, subió a su Face y se me hace sensación. Dice, yo quiero un país donde quepan todas las familias. Claro, ¿no? Qué También por ahí, interesante, ¿eh? a raíz de eso también en el Face hay una frase que dice más o menos así, no la recuerdo bien, que dice, no es el derecho a ser iguales, sino tenemos el derecho a ser diferentes, la igualdad de derechos a ser diferentes, ¿no? Es decir, no es que nos forcen a todos a ser heterosexuales, O sea, sino es que todos tenemos el derecho a ser heterosexuales, homosexuales, Lo bisexuales, que quieras, etcétera, siempre y ¿no? cuando no ofendas ni molestes respetes al otro. Porque Porque si también- tú respetas al otro, Porque también ha habido respuestas de intolerancia a los intolerantes. Esto se me hizo un poco como bullying, ¿no? Sí. Como vamos a crucificar a los que piensan diferente que nosotros, de los dos lados. De los dos lados O sea, se está porque repitiendo la misma conducta. podría pensar, no, es que fueron los del sábado, no, es que fueron los del domingo, no, es que fue de los dos lados. En los dos lados existe, por razones naturales, el sentirse ofendidos y la manifestación de odio. Claro. Y eso es lo peligroso, O sea, ¿no? odio genera odio, Exacto, ¿no? exacto. Y entonces el contrario también va a responder de la misma manera. Y estamos viendo dos caras de la misma Yo moneda. además Odio. te quiero recordar, si es que has leído sobre la Segunda Guerra Mundial, los orígenes, etcétera, los perseguidos por Hitler. Los primeros no fueron precisamente los judíos. Los primeros fueron los locos, los enfermos, los sí. que estaban mal de la cabeza. Luego los gitanos y los homosexuales. Y después los judíos y los católicos. Sí, Foucault tiene una excelente obra que se llama Historia de la locura De en la la época clásica. locura en que la época precisamente- es sensacional. Ahí lo te describe remarca eso, ¿no? con una serie Sí. de actitudes De interesantísimas del cómo comportamiento. se persigue a lo diferente de cómo se por ser persigue lo diferente, diferente. nada más por ello. Y por no poder controlar Sí. que sea como tú quieres. Sí. Aguas. Y eso es lo que dice Foucault. Aguas. El poder se controla a través de generar lo que es lo normal. Aguas. Lo establecimiento de lo normal. Y entonces aquel que se sale de eso y es considerado loco, o es peligroso, o es diferente, y hay que encerrarlo, o hay que aislarlo. O no merece vivir. ¿No? Y Claro. al rato vienen Sí. otras cosas. Y ahí viene el odio, Qué bueno. ¿no? Muy bien. Pues ojalá Interesante. y la gente Construcción de opinión. reflexione. De los dos lados reflexione. De los dos lados, sí, Sí. correcto. Pero yo aquí sí te digo, opinión personal, no comprometo tus palabras, aunque este sea tu programa. No, es tuyo. Pero, no, es tuyo Yo soy porque tú lo invitado. compartes. No, bueno, pero eres el dueño del espacio en estos días. La culpa la tiene Peña Nieto, mano. Entre otros. Aquí sacar, David, estas cosas. Está el país como está. Está jalando y la todavía avispero. le mete otro. Jaló el avispero. Pues no entiendo, Pues sí. mano. Pero bueno. Bueno, pues a ver qué pasa. Ahora sí, como diría un amigo, hay un Dios que todo lo vea. Gracias, Noé. Bueno, nos vemos la próxima semana. entrante. Por cierto, muchas gracias a todos los que siguen el espacio de Noé. Que Es hay impresionante. muchas reproducciones, No ¿verdad? hablo de decenas ni de cientos, hablo de miles. Muchos miles. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Noé. Los periodistas.